Hola, soy Edgar Jara. Quiero comenzar deseándoles un feliz año 2010 a todos. Como primer tema de este año he escogido algo que está muy de moda en Ecuador: la partidocracia. El creador del término partidocracia fue el politólogo italiano José Maranini, en un trabajo Mitos y realidad de la democracia en el año 1949, preocupado por el avance del poder de los partidos políticos en Italia de posguerra, que provocaba la desvirtuación de la democracia parlamentaria, en que el diputado no debe escuchar al elector, sino al partido. Luego, esta desvirtuación es imitada en los parlamentos latinoamericanos hasta los tiempos modernos. Obviamente, Ecuador no fue la excepción. Los partidos políticos comenzaron a fortalecerse alrededor de un líder que, actuando como amo de una hacienda, ordenaba a sus parlamentarios que votaran de acuerdo a sus personales intereses. Alrededor de 30 años atrás, comienza a tomar fuerza la partidocracia en Ecuador. León Febres Cordero, Asad Bucarán, Raúl Clemente Huerta, Rafael Armijo Valdivieso, Otto Arosemena Gómez, Carlos Julio Arosemena, Jaime Hurtado y unos 2 o 3 líderes de partidos formaban el pequeño grupo que dominaba el Parlamento ecuatoriano. A ellos, el expresidente Jaime Roldós Aguilera los llamaba los patriarcas de la componenda. Ese pequeño grupo, durante los primeros 5 o 6 años, manejaban el Parlamento ecuatoriano, y los demás parlamentarios solo levantaban la mano para votar cuando los miembros de este grupo, dueños de los partidos políticos ecuatorianos en esa época, les ordenaban. A medida que el tiempo pasa, este sistema se fortalece y cada día los dueños de los partidos políticos se convertían en los verdaderos dueños del Ecuador. Pero nada es eterno en el mundo. Comienzan poco a poco a desaparecer del escenario político casi todos estos líderes, y queda uno solo, que se convierte en el rey de la selva política ecuatoriana por más de 20 años. Junto a este único dueño del país, quedan pequeños herederos de otros partidos políticos, que formaría en esa época la renovada partidocracia ecuatoriana. El dueño del país, con el Congreso en su mano, manipula a todos los gobiernos de turno para mantener intacto su reinado. Los diputados electos tienen, o en esa época no tenían ningún poder de decisión, ya que la única condición para formar parte de las listas de candidaturas era que solo levantarían la mano cuando el rey, amo y señor, les ordene. Esto ocasionó desgraciadamente que el Congreso se convirtiera en una jaula llena de corruptos oportunistas levantadores de mano, que solo escuchaban a sus amos, mas no a sus electores. Llega al escenario Rafael Correa y propone un cambio total. Convoca un referéndum para poder crear una nueva constitución política y así terminar con el viejo sistema partidocrático y formar la Asamblea en reemplazo del Congreso. Se logra arrinconar con signos agonizantes a la vieja partidocracia, pero no solo por los cambios políticos, sino también por la desaparición física del último dueño del país y por supuesto la falta de liderazgo que haga una verdadera oposición política al gobierno actual. Pero desgraciadamente nace a partir de ese momento la nueva partidocracia ecuatoriana, con algunas nuevas caras, pero con las mismas mañas. Recordemos cuando una asambleísta de la mayoría pretendía manejar su propia agenda. El presidente Correa le recordó a esta asambleísta que solo podía pegarse a la agenda del partido. Es decir, ella se debía al partido, no a su elector. Hoy, en estos tiempos de la Revolución Ciudadana, el Congreso Nacional tiene un solo cambio, un solo gran cambio: su nombre. Ahora se llama Asamblea Nacional. Porque de lo demás sigue siendo lo mismo de antes, una asamblea partidocrática personalizada, ya que los asambleístas no tienen una agenda propia para poder responder a sus electores, que confiaron en ellos dándoles sus votos. El grupo de la gran mayoría de la Asamblea Nacional se mueve de acuerdo a lo que ordena un buró político, que el pueblo ecuatoriano no lo eligió.
Los demás pequeños grupos que forman la minoría se mueven de acuerdo a las órdenes de sus amos o dirigentes mayores de partidos políticos, como son un coronel con sueños de repetir su golpe de suerte, un empresario con su permanente obsesión de llegar a ser presidente y un alcalde heredero de la vieja partidocracia. Triste panorama que solo nos indica que cada día se sigue jugando con los ecuatorianos. Se sigue pensando que solo servimos para acudir a votar y ellos a gozar luego. De esta manera, si analizamos el verdadero concepto de la palabra partidocracia, notaremos que en el Ecuador hemos cambiado solo de vieja a nueva partidocracia. Es decir, de un dueño a otro dueño del país. Esta desvirtuación de la democracia, donde el asambleísta no debe escuchar a su elector sino a su amo o partido, es totalmente peligrosa. Tomando conciencia de todo esto, no hay que ser indiferente a lo que pasa en nuestro país. Recordemos que la indiferencia es nuestro peor enemigo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.